Desde 1953, la zona desmilitarizada, la DMZ, ha partido Corea en dos, norte y sur. Lo primero que hay que saber sobre la zona desmilitarizada es que lo es solo de nombre. En el sur se encuentran 900.000 soldados de la República de Corea, los ROK, y 37.000 de Estados Unidos. En el norte, Kim Jong-il y su ejército de 1.200.000 hombres. Nadie se imagina el peligro que corremos en Corea. La amenaza es muy cercana y muy real. Ahora nos enfrentamos a una amenaza aún mayor porque ellos cuentan con armas nucleares. En los últimos 50 años se han producido una serie de conflictos provocados por los norcoreanos, infiltraciones, ataques terroristas y asesinatos a lo largo de la zona desmilitarizada. Únase a nosotros para una retrospectiva en la que los veteranos nos ofrecen imágenes nunca vistas hasta ahora. Veremos incidentes sobre los que poco sabe el hombre de la calle, pero que han estado a punto de traer de nuevo la guerra a la región. Este es el punto candente de la zona desmilitarizada. Corea, en la línea de fuego. Desde que en 1953 se firmara el armisticio que ponía fin a la lucha en la península de Corea, miles de soldados de 23 naciones occidentales del mundo libre han hecho guardia a lo largo de la zona desmilitarizada. Algunos han muerto allí en una guerra que en realidad aún no ha terminado. La guerra de Corea empezó porque los norcoreanos querían unificar la península bajo mandato comunista. En ese tiempo, los soviéticos ocupaban todo el norte de Corea. Establecieron allí un gobierno con Kim Il-sung a la cabeza. Su objetivo era unificar toda la península bajo la doctrina comunista. El 15 de junio de 1950, 135.000 norcoreanos atacaron y vencieron a 95.000 surcoreanos. En solo 3 días, los hombres de Kim Il-sung se apoderaron de Seúl, la capital de Corea del Sur. Tenían los carros de combate, los hombres, la artillería para la invasión que esperaban fuera una rápida ocupación de la República de Corea. Inicialmente, el presidente Truman envió 2 divisiones de infantería de 35.000 soldados. Pero después las Fuerzas Nacionales Unidas, enviadas a combatir a 500.000 de surcoreanos, constarían de 480.000 soldados estadounidenses y 39.000 de otros 18 países occidentales. A los 5 meses de iniciada la guerra, 1.300.000 chinos se unieron a las fuerzas norcoreanas. Fue un sangriento vaivén en el que murieron por ambos bandos miles de militares y civiles. 11 meses después del comienzo de la guerra, los contendientes acordaron un cese de las hostilidades para iniciar conversaciones de paz. Pero eso representó 2 años más. Los puntos en litigio eran la repatriación de los prisioneros y la línea fronteriza que se trazaría en caso de alcanzarse la paz. En los 3 últimos meses de la guerra, el soldado Robert Billy corría con la responsabilidad de trazar de nuevo las líneas que cambiaban de lugar tras cada batalla. Ambas partes acordaron un corredor neutral que conducía al área de negociaciones en el pueblo de Panmunjom, en el centro mismo del campo de batalla. Volamos en helicóptero desde Munsan-ni a Panmunjom y aterrizamos en un pequeño círculo neutral, un área de seguridad de unos 1.500 metros de diámetro. Ellos tenían sus propios guardias de seguridad y los nuestros eran de la policía militar. Era peligroso, pero nos sentíamos seguros. La guerra estaba a su alrededor. Durante 3 meses, el soldado Billy dibujaba, borraba y volvía a dibujar la frontera. Poco antes del día previsto para la firma del armisticio, Billy vio en la colina de Panmunjom a unos marines en un brutal enfrentamiento de trincheras para mantener sus posiciones. Donde ahora nos encontramos, en esta colina, estaba el puesto avanzado de los marines. Y abajo, en el valle, en el pequeño círculo neutral, veíamos que la batalla continuaba. Boulder City era un punto de vital importancia porque cubría la espalda del área Munshini, la cabeza de la línea ferroviaria a Seúl. Los chinos querían Boulder City a toda costa. De hecho, atacando con un batallón contra una compañía,
Demostraban así lo mucho que les importaba. Faltaban pocos días para la firma del armisticio y los líderes comunistas lanzaron un ataque contra Boulder City. Al toque de cornetas, una marea humana fue enviada hacia la colina 119. Hubo un momento en que la guerra contra los chinos era ya un cuerpo a cuerpo. Todos los marines estábamos entrenados también para ser fusileros. Así que nuestro objetivo fue enfrentarnos directamente a los chinos que querían subir por la colina. Disparábamos sobre la masa de chinos que se acercaba. Nuestro jefe resultó mortalmente herido y en los últimos momentos de su vida me dijo: sigue adelante y pide refuerzos. Los chinos sobrepasaron los búnkers. No había escapatoria posible. Kenson solicitó la ayuda de la artillería diciendo que apuntaran directamente a sus propias posiciones. Y sobre Boulder City cayeron 60.000 disparos. Yo tenía 17 años y estaba muerto de miedo. Y por otra parte extrañado de que estuviésemos con vida. Mirábamos al otro lado de la colina enfrente de Boulder City. Estaba cubierta con cadáveres de chinos. El 27 de julio de 1953, a las 10 de la mañana, se firmó el armisticio. Las líneas divisorias estaban trazadas, pero no entrarían en vigor hasta pasadas otras 12 horas. A las 10 de aquella noche, las armas callaron por fin. En 3 años de guerra habían caído más de 2 millones de personas. Por fin llegaron para llevarse a sus muertos al día siguiente del 27 de julio, después de firmarse la tregua. Fue todo muy extraño, porque ahí estaban los chinos a los que habíamos estado combatiendo el día antes, directamente enfrente de nuestra posición, llevándose sus muertos y al mismo tiempo queriéndonos comprar cigarrillos. Había prisioneros de ambos bandos y debían ser repatriados. El intercambio tendría lugar en el puente de Panmunjom, en la línea neutral recién establecida. Viendo el puente como tal parece irrelevante, se diría que no cabe ni un camión en él, pero sin embargo se lo conocía como el puente sin retorno, porque una vez que se cruzaba, ya fueran comunistas yendo hacia el norte para volver a China o a Corea del Norte, o como la mayoría soldados de Naciones Unidas yendo hacia el sur, ya no se podía volver. El intercambio de prisioneros continuó durante los 3 meses siguientes. Ahora se podía ver por primera vez el trato que los comunistas les habían dado. Pero esta no sería la última vez que soldados estadounidenses y de la ONU cruzaran el puente sin retorno. De acuerdo con el armisticio, ambas partes dejaron patrullas y puestos fronterizos en la zona. En general, la República de Corea y Estados Unidos se han atenido a los términos del armisticio, los norcoreanos solo cuando les interesaba. Para mantener separadas a las dos Coreas se dispuso la zona desmilitarizada, una tierra de nadie de 4 kilómetros de anchura y una longitud de 248 kilómetros de un extremo a otro de la península. Los primeros policías militares se enfrentaban a una labor monumental, ya que serían los responsables de hacer valer la línea que Robert Billy había trazado en el mapa. La primera barrera para dividir las dos Coreas no era una valla, sino apenas una cinta de topógrafo que se colocó atravesando el país de este a oeste. La valla que pusimos fue algo muy extraño y no la terminamos hasta el año 68. Habíamos colocado alambre de espino en la parte de arriba, entre las estacas de la parte norte, y botes de cerveza en la parte enrollada, con piedras para que hicieran ruido si alguien movía el alambre. En la actualidad la zona está cubierta por equipos de vigilancia de alta tecnología, rollos de alambre especial colocados sobre verjas de 5 metros de altura y patrullas de vigilancia constantes. Se pensaba que la zona era algo provisional. Nadie creyó que tendría que durar tanto. Todo el mundo esperaba una conferencia de paz seguida de un tratado de paz y el final de las hostilidades para pasar a algo parecido a una frontera internacional. Pero no sucedió así. El armisticio trajo una paz incómoda. Las tensiones siguieron a lo largo de la zona desmilitarizada como una preparación potencial para la reanudación de las hostilidades. Aquella paz se vio pronto frustrada cuando, a plena luz del día, un oficial estadounidense fue atacado brutalmente por una banda de guardias norcoreanos dentro de la zona de seguridad.
Separadas por un corredor de tierra de 4 kilómetros de ancho y 248 kilómetros de largo, Corea del Norte y Corea del Sur solo se ven las caras en un lugar, Panmunjom, también conocida como Área de Seguridad Conjunta o JSA. Es el punto más sensible de toda la zona desmilitarizada. Todas las reuniones entre las dos partes tienen lugar en un edificio pequeño y modesto conocido como T2. Durante 50 años, Corea del Norte no ha dejado de convertir el área de seguridad en su punto de mira de controversias y conflictos. Es responsabilidad del batallón la seguridad de un área que permita que se desarrollen conversaciones y negociaciones entre ambas partes. 200 estadounidenses y 400 surcoreanos componen las fuerzas de Naciones Unidas que protegen Panmunjom. Debemos estar listos para responder al instante ante cualquier provocación de Corea del Norte. De alguna forma, los soldados de Estados Unidos están siempre un poco tensos. Desde el final de la guerra en 1953, el KPA del Norte o Ejército del Pueblo Coreano ha estado haciendo propaganda mediante enormes sistemas de altavoces que se asemejan a grandes edificios. Lo que aquí se lee significa yanquis fuera de aquí, y nuestro general es un magnífico general. La guerra psicológica es parte importante de las tácticas intimidatorias norcoreanas en Panmunjom. Potencialmente, un solo policía JSA que cediera ante la presión podría causar un incidente internacional. Son hombres seleccionados que comprenden el importante papel que desempeñan en la conversación de paz y prosperidad aquí, en Corea. En el área de seguridad estamos en contacto diario con los hombres del ejército norcoreano. Todos somos soldados. Los miramos y ellos nos miran. Evaluamos su fuerza y ellos la nuestra. El área de seguridad compartida fue establecida en 1953 como zona neutral, permitiendo así los contactos entre las dos partes. Sin embargo, a veces han surgido conflictos entre las fuerzas respectivas. Hubo un incidente en que unos policías norcoreanos se arrojaron sobre el mayor Henderson, que era el segundo comandante del grupo de apoyo al ejército de Estados Unidos, rompiéndole la laringe. Otros policías pasaban por allí, y uno de ellos escupió en la cara a un estadounidense. Fue algo deliberado, preparado para ver nuestra reacción ante un acto así. Incluso hoy se percibe una tensión oculta. Los policías del JSA saben que en cualquier momento pueden encontrarse con una confrontación de los norcoreanos para conocer su respuesta. Antes de que empezaran las reuniones, me enviaron a mí para vigilar esta mesa y los micrófonos, porque los norcoreanos tendían a cortar los cables de nuestra sección para que no nos escucharan desde el exterior. Y también podrían haber cortado nuestras sillas giratorias para hacerlas más bajas, y que los norcoreanos quedaran en posición superior a sus homólogos de Naciones Unidas. Pero aunque rebajasen las sillas, siempre tenían que levantar la cabeza para mirar a la cara a los soldados estadounidenses. Una de las cosas más importantes para los norcoreanos era su necesidad de estar siempre por encima de nosotros. Así pasaba con los edificios, con las banderas del interior del edificio del MAC. Pero en lo que no podían sobrepasarnos era en la guardia, porque nuestros hombres de la Guardia de Seguridad medían todos más de 2 metros. Al tratar con los norcoreanos, ellos siempre intentan provocarnos de la forma que sea. Quieren ser los que mandan. Pero yo con mi talla nunca he tenido ningún problema. Es extremadamente curioso que la JSA sean también una atracción turística que atrae a más de 100.000 visitantes al año. A mí me extraña mucho ver la cantidad de turistas que vienen a Panmunjom. Allá en los años 76 y 77 había turistas, pero nada comparado al número de visitantes que vienen ahora a diario. Al mantener el batallón y el área de seguridad compartida, demostramos que los mandos de las Naciones Unidas se adhieren a las condiciones fijadas en el armisticio de 1953. Los norcoreanos ven que Estados Unidos y la República de Corea siguen tan unidas como hace 50 años y probablemente lo seguirán estando en aras de la protección de la República de Corea.
El armisticio permite tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur tener una población dentro de la zona desmilitarizada. Corea del Sur eligió el poblado agrícola Daesan-dong, lo que significa pueblo libre. Cuenta con 226 habitantes. Y nuestra responsabilidad principal es proteger a esos granjeros. Los norcoreanos con frecuencia vienen a este lado de la zona para amenazarlos y acosarlos. En el pasado incluso secuestraron a 2 granjeros. Nuestra principal labor es proteger a los granjeros frente al KPA, el ejército del pueblo, dentro de la zona. Hace 10 días empezó la temporada de cosecha y durante estos últimos 4 días hemos estado en contacto con los soldados del ejército del pueblo a lo largo de la línea de demarcación militar. La zona donde aparecen los KPA está allí, en el punto de control Charlie. Miren, allí está la zona MDL, que es la zona donde más se presentan los soldados KPA. Estos últimos días han aparecido varias veces. Directamente hacia el norte desde Daesan-dong, a través de la zona desmilitarizada, los norcoreanos optaron por construir su población a la que llamaron Kim-jong-dong, o Villa de la Paz. En el sur todos la llaman Villa Propaganda. Lo que en realidad había allí era un decorado hollywoodiense. Veíamos a la gente que iba a trabajar por la mañana y se marchaba por la noche, pero era un trabajo inútil porque todo el mundo sabía que aquel era un pueblo falsificado. La defensa de la zona desmilitarizada requiere efectivos militares situados estratégicamente a través de escarpadas montañas. Justo al sur de la barrera de alambre hay un cinturón de alta seguridad de 16 kilómetros de profundidad. Las carreteras que conducen al sur están flanqueadas por bloques de cemento camuflados que, cuando son detonados, caen sobre la carretera para ralentizar ataques procedentes del norte. Esta es solo una pequeña parte de las defensas activas que existen en una de las fronteras más militarizadas del mundo. En Seúl, la seguridad es crítica, ya que la capital de Corea del Sur solo dista 40 kilómetros de la artillería norcoreana. De alguna manera la proximidad nos tiraniza, ya que en Seúl más de 22 millones de coreanos se encuentran dentro del campo de fuego de la artillería norcoreana de largo alcance. Y esto es lo que nos obliga a no cejar en la lucha. La segunda división de infantería de Estados Unidos, también llamada la segunda ID, es la unidad más adelantada del 8º regimiento aquí en Corea. La característica más sobresaliente de las fuerzas desplegadas en la península es saber que tienen que estar dispuestas para combatir esta misma noche. La existencia de la zona desmilitarizada es un recuerdo constante de la incómoda tregua. La agresión norcoreana aumentó en los años 60, cuando una emboscada el 2 de noviembre de 1966 marcó el comienzo de la segunda y no declarada Guerra de Corea. Death in a ravine is the anniversary present from communist infiltrators to 2 Americans riding to a guard post in South Korea. It occurred 10 years and a day after the signing of the Korean truce. La primera serie de incidentes que comenzaron en 1962 fueron sobre todo pequeñas unidades americanas aisladas por norcoreanos y atacadas para asegurar que la zona no fuera ya un área libre. Nos tomamos muy en serio la entrada en la zona desmilitarizada. Cuando pasamos por la puerta central de la barrera alambrada, cargamos nuestras armas. 4 años más tarde, el 2 de noviembre de 1966, el presidente Lyndon B. Johnson fue a Seúl en visita oficial. Momentos antes de amanecer, 7 americanos y un coreano adscrito al ejército estadounidense, conocido generalmente como Katusha, patrullaban por la zona desmilitarizada. El soldado de primera clase, David Bybee, que contaba 17 años, estaba de patrulla aquella noche. Ahora relata por primera vez la historia de su peor pesadilla. Paramos para descansar. Y poco después nos arrojaron granadas de mano. Nos habían seguido. 2 o 3 granadas estallaron muy cerca de mí. Y cuando eso sucedió, dejé mi arma en la colina y me tiré por la ladera abajo.
Sabía que era el enemigo. Sabía que teníamos problemas. Yo solo pensé, Dios mío, ayúdame. Las granadas de los norcoreanos explotaron dentro del perímetro de la patrulla, seguidas inmediatamente por intenso fuego de metralletas. Bybee cayó enseguida al suelo con las piernas acribilladas. Cuando yacía con terribles dolores, oyó una sola respuesta al asalto enemigo. Mientras seguía el fuego, pude ver a Reynolds atravesando la carretera. Estaba a unos 30 o 40 metros de nosotros. Se levantó, disparó y lo mataron. El soldado de 20 años, Ernest Reynolds, solo llevaba 17 días en Corea. No podía estarse quieto y no sobrevivió. Era un valiente. El fuego se detuvo tan deprisa como comenzara, pero la pesadilla de Bybee estaba lejos de haber terminado. Mientras estaba en el suelo fingiéndose muerto, advirtió sobre él la presencia de un soldado norcoreano. Me enfocó con una luz. Yo quería que pensara que estaba muerto. Después me quitó el reloj. Los norcoreanos dieron a Bybee por muerto. Oí a un soldado que jadeaba tratando de respirar. Creo que se ahogaba con su propia sangre. Sin saber si había alguien más, me arrastré hacia él para ver si podía ayudarle. Pero fui con 5 minutos de retraso porque dejó de jadear y murió. Alrededor de las 5:30 de la mañana, Bybee oyó que llegaba el camión que debía recoger a la patrulla. Se levantó con mucho esfuerzo para que pudieran verlo. Yo era el único superviviente, el único que estaba vivo. Mis 7 compañeros estaban muertos. Luego supe que antes de morir habían luchado con sus bayonetas. Pensé que Dios me había ayudado porque yo también estaba allí con ellos. Habían preparado la emboscada durante días y la llevaron a cabo sin piedad. Estaba claro que había sido ensayada, ya que el efecto fue devastador. La razón era apartar de los titulares el encuentro entre el presidente Johnson y el presidente Park, evidenciando que había otra fuerza en la península coreana cuya voz iba a hacerse oír. Los norcoreanos no querían que nadie dudase de la seriedad de su mensaje de muerte. Aquella misma noche atacaron varias unidades armadas, matando e hiriendo a 39 hombres. De la mañana a la noche, Corea pasó de una guerra fría a una guerra caliente. Aquel 2 de noviembre de 1966 fue precisamente el comienzo de lo que se convertiría en 3 años y un mes de una guerra de guerrillas no declarada, pero que se extendió por toda Corea. Durante 3 años, desde 1966 hasta 1969, las escaramuzas eran tan frecuentes que la zona desmilitarizada fue declarada zona de guerra, extraoficialmente conocida como la Segunda Guerra de Corea. Miles de soldados estadounidenses destinados a Vietnam fueron transferidos a la zona desmilitarizada como refuerzo de los 18.000 soldados allí presentes. Todos los de la compañía tenían la orden de ir a luchar a Vietnam, pero luego se cambió esa orden y yo fui asignado a Corea. Me alegré porque si iba a Corea, salvaría la vida. Ya no íbamos a Vietnam. Eso equivalía entonces a que nos librábamos de lo peor. En abril de 1967, Curtis Nolan fue enviado a Corea para su incorporación al norte del río Injim. Estábamos destinados a unos 2,5 kilómetros de Panmunjom. Una escuadrilla norcoreana había atacado un camión que se usaba para transportar a los soldados que realizaban trabajos de mantenimiento. Oímos las explosiones y corrimos hacia allí. La noche del 14 de abril de 1968, 2 americanos y 2 katusas murieron a manos de francotiradores coreanos. Cuando ves algo así, te das cuenta de que podría haberte pasado a ti. Al día siguiente se acordó una comisión militar respecto al armisticio, una comisión MAC, donde los oficiales de la ONU protestaron por los asesinatos, pero de nuevo los norcoreanos negaron ese suceso.
Los americanos no podían comprender este comportamiento porque están acostumbrados a jugar limpio y a que en un tribunal todo el mundo diga la verdad. El incremento del número de infiltraciones y de soldados muertos preocupaba al general Charles H. Bonstil III. Tomó unas cuantas decisiones que persisten hasta el día de hoy en la Alianza y han sido efectivas deteniendo las infiltraciones y la subversión enemigas. Se levantó una barrera con alambre de púas a lo largo de los 248 kilómetros de la zona desmilitarizada. Los puestos avanzados recibieron aparatos de visión nocturna, focos y sensores. Se triplicó el número de patrullas. Ahora era mucho más difícil cruzar la zona, pero soldados norcoreanos decididos siguieron intentando infiltrarse en el sur. El 18 de julio de 1968, Lloyd King, Michael Remushak, Shane Norton, Cleveland Davis y el soldado Katusa se encontraron cara a cara con un grupo de norcoreanos. Subimos a la loma lo más deprisa que pudimos y nos metimos entre los matorrales. La colina parecía descender abruptamente por ambos lados de los matorrales. Así que allí organizamos nuestra emboscada nocturna. No se veía nada, ni siquiera nuestras propias manos. Creo que fue sobre medianoche cuando los norcoreanos dieron con nuestra patrulla. Yo estaba en una zorrera y recuerdo que sobre medianoche oí disparos en la zona y vi las bengalas que estaban lanzando. Los OP llamaron y dijeron que la patrulla había sido alcanzada. Recuerdo que el primero en ser alcanzado fue el Katusa. Estaba justo a mi lado. Yo cogí una de las vendas y se la puse alrededor de la pierna. Y lo siguiente que oí fue un auténtico infierno. Yo estaba en un estado de pánico, como todos. Cleveland Davis fue el siguiente en ser alcanzado, según recuerdo. King gritó a Remushak a través del fuego ensordecedor que llamase a retaguardia para pedir ayuda. Pero Remushak no contestó. King sabía que la radio era su única posibilidad e inmediatamente se arrastró hasta la posición de Remushak mientras los proyectiles enemigos caían alrededor de su cabeza. Tenía el cuerpo acribillado y murió en mis brazos mientras yo estaba sentado a su lado tratando de ayudarle. Entonces saqué la radio de debajo de su cuerpo y llamé a la compañía pidiendo ayuda. Me contestaron que la ayuda ya estaba de camino. Quise ver cómo estaba Shane Norton y había sido alcanzado. Todos estaban heridos en las piernas. Yo era el único que no tenía ni un rasguño. Mientras disparaba a los norcoreanos que avanzaban hacia él, Kim empujó a los heridos a la parte posterior de la colina, apartándolos de la línea de fuego. Después se hizo con municiones y se enfrentó al enemigo. Yo intentaba evitar que los norcoreanos subieran a la colina donde estábamos nosotros. Disparé tantas veces que se fundió el compresor del rifle. Se me acabaron las balas y empecé a tirarles granadas de mano. Fue entonces cuando por fin llegó la patrulla y se encargó de los norcoreanos. De lo contrario, seguramente habrían acabado con todos nosotros. La mañana siguiente recibí una llamada. Me dijeron que Riggs había caído. Riggs era el mote de Michael Remushak. Tenía que haber ido con las R&R a Hawái para encontrarse con su esposa y conocer a su hija, pero no lo consiguió. Como las anteriores violaciones del armisticio, la emboscada fue llevada a la comisión militar, y como en todas las ocasiones anteriores, Corea del Norte negó lo ocurrido. Cuando emprenden acciones militares siempre es con un fin político. Los norcoreanos lo ven como otra manera de conseguir lo que quieren, mostrando su perspectiva y publicándola ante el mundo. La DMZ era una activa zona de combate. Durante el mismo periodo, los norcoreanos provocaron otros 2 incidentes bien planeados con pocos días de intervalo que estuvieron a punto de desencadenar la guerra total. Los norcoreanos habían aceptado un alto el fuego firmando el armisticio 15 años atrás. Pero Kim Il-sung y su régimen comunista continuaban usando tácticas agresivas para dominar a Corea del Sur.
En enero de 1968 colocó sus peones en la cabeza suprema de Corea del Sur. El objetivo de Corea del Norte entre 1966 y 1969 fue fijado por Kim Il-sung en octubre de 1966. Se trataba de echar a Estados Unidos de la península y conseguir la reunificación mediante un levantamiento popular en el sur. El intento de Kim Il-sung de impulsar un levantamiento era atrevido y provocativo. El 21 de enero de 1968 envió un comando a atravesar la zona desmilitarizada en una misión asesina. Las órdenes de Kim Il-sung a 31 hombres del 124 Regimiento eran las de infiltrarse en la República de Corea, ir a la Casa Azul y cortarle la cabeza a Park Chung-hee. Llegaron hasta casi 800 metros del palacio, la Casa Azul, y casi consiguen realizar el asesinato. Llegaron hasta muy cerca del Palacio Presidencial, pero fueron descubiertos y entonces se produjo una lucha al tiempo que huían para regresar al norte. I've been informed that only 4 of the 31 North Koreans who attempted to assassinate President Park on January 21st now remain. Cuando se acercaban a la zona desmilitarizada, la segunda división de infantería y soldados de montaña interceptaron a los 2 últimos norcoreanos. Para no ser atrapados vivos, se cubrieron la cabeza con granadas de mano. Una explotó matando al hombre instantáneamente. La otra granada no funcionó, y el hombre fue capturado confesando después todo el plan. Al día siguiente se convocó una reunión de emergencia en respuesta al plan norcoreano de atentar contra la vida del presidente Park Chung-hee. El segundo día de la reunión, el equipo de Naciones Unidas fue informado de que unos barcos de la Marina norcoreana habían rodeado el navío USS Pueblo en aguas internacionales a 12 millas de la costa de Corea del Norte. La situación se estaba agravando. En un barco americano nos sentíamos totalmente seguros, convencidos de que no nos molestaría nadie en su sano juicio. Corea del Norte buscaba la confrontación y se quejó de que el buque Pueblo había entrado en aguas norcoreanas para espiar. La campaña general ordenada por China en aquel entonces era hacer parecer a Estados Unidos como un tigre de papel. Estaban fuertemente armados. Los barcos torpederos se acercaron a nosotros y vimos que llevaban lanzamisiles en la cubierta de proa, algunos tubos torpederos al descubierto y las armas dispuestas para el ataque. A las 12:10 del 23 de enero, los barcos norcoreanos abrieron fuego. Todo cambió en el momento en que abrieron fuego. Los primeros disparos llegaron directamente al puente. Eran disparos de aviso. Venían a capturar el barco, matando si fuera necesario. El USS Pueblo no iba armado para la guerra. Su armamento se reducía a 2 ametralladoras calibre 50, nada comparado con los 6 buques de ataque norcoreanos. El artillero Dwayne Hodges fue tiroteado y muchos otros gravemente heridos. Entonces comprendimos que íbamos a ser capturados y que nadie vendría en nuestra ayuda. La captura del USS Pueblo levantó las iras de Estados Unidos, que exigió una reparación. El presidente Johnson ordenó a una parte de la flota del Pacífico que se encontraba en las costas de Vietnam que se dirigiera a Corea y estuviera en pie de guerra. A finales de enero de 1968, el USS Pueblo había sido capturado por los norcoreanos y todos los efectivos de Corea del Sur estaban en alerta total. En solo 2 días, Kim Il-sung había intentado asesinar al presidente de Corea del Sur. Había atacado y capturado un buque americano, asesinado a un marinero estadounidense y ahora tenía 84 rehenes en su poder. Estados Unidos insistía que el USS Pueblo estaba en aguas internacionales y los norcoreanos en que el barco había entrado ilegalmente en su territorio y se negaban a liberar a la tripulación o al barco. La tripulación del USS Pueblo pasó 11 meses en Corea del Norte en un duro cautiverio. Los norcoreanos golpeaban a la tripulación si no confesaban sus crímenes en una cinta. Creo que a Bob Hammond, uno de los marineros de a bordo, lo golpearon durante 37 horas.
Cuando hacíamos guardia en la zona, oíamos lo que habían grabado. Y algunos tripulantes del USS Pueblo nos llamaban perros capitalistas. Pero nosotros no lo tomábamos en serio. Solo eran discursos de los perros capitalistas. Nunca se lo recriminamos. La doctrina comunista era utilizar a sus prisioneros como una herramienta de propaganda para conseguir objetivos militares. Todos sabíamos que aquello era resultado de la coacción, tanto física como mental. En marzo nos mostraron unos reportajes en los que algunos hombres les levantaban el dedo. Y vimos que no conocían su significado, así que en cuanto veíamos una cámara, les levantábamos el dedo, diciéndoles que se trataba del signo hawaiano de la buena suerte. Eso funcionó hasta que en octubre el Time Magazine publicó una foto de una habitación en la que 4 de los muchachos levantaban el dedo. Cuando los norcoreanos descubrieron lo que eso significaba, torturaron a los prisioneros implicados en el insulto. El 7 de diciembre los llamaron a la habitación de la foto y los golpearon repetidamente. Los demás pensamos que todo estaba perdido. Tratando con los norcoreanos, observábamos que ellos en realidad no querían negociar. Solo tenían una forma de actuar, y era discutir hasta que Occidente capitulase. En esa línea era como actuaban. Durante casi 2 semanas, los tripulantes del USS Pueblo padecieron bajo la cólera de Kim Il-sung. Aquellos 11 días fueron algo que no puedo explicar con palabras, pero la noche en que paraba, el silencio era de muerte. El 23 de diciembre, tras 11 meses de cautiverio, la administración estadounidense cedió. Estados Unidos firmó una carta admitiendo que el USS Pueblo había penetrado ilegalmente en aguas norcoreanas. Los torturados prisioneros fueron liberados y cruzaron por el puente sin retorno, el mismo puente que los prisioneros de la guerra de Corea habían cruzado 15 años atrás. Nos prohibieron mirar hacia atrás. De hacerlo nos dispararían. Fue realmente como nacer de nuevo, poder abandonar ese asqueroso agujero. Poco después del regreso de los prisioneros, Estados Unidos retiró su reconocimiento, reafirmándose en su posición inicial de que el USS Pueblo estaba en aguas internacionales en el momento de su captura. Hoy en día el buque es un museo de guerra en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Pero aunque el incidente naval estaba finiquitado, las hostilidades en la zona desmilitarizada continuaban. En 1969 las bajas americanas ascendían a 44 muertos y 111 heridos. En el mismo año, más de 100 soldados surcoreanos habían caído en las infiltraciones y ataques de Corea del Norte. A pesar de tanta provocación, la Casa Azul, la captura del buque, las escaramuzas en la zona, los desembarcos en la costa oriental de la República de Corea, el esperado levantamiento popular no se producía. Más bien se estrechaba la colaboración entre Estados Unidos y Park Chung-hee. A principios de 1969, Kim Il-sung tomó una decisión muy significativa. Mandó a arrestar y ejecutar al ministro de Defensa, general Kim Chung-bun, y a otros generales, incluidos los responsables de las incursiones en el sur. En 1969 se vivió una disminución gradual de los incidentes. En verano de 1976, Estados Unidos celebraba el 200 aniversario de su independencia. A 9.600 kilómetros de allí, en Corea, sus soldados hacían guardia por la libertad de otros. Al otro lado de la frontera, Kim Il-sung planeaba su siguiente ataque. Mientras Estados Unidos estaba fuertemente comprometida en Vietnam durante los primeros años 70, Corea del Norte modernizaba y ampliaba en secreto su organización militar en un 80%. También construía una amplia red de túneles secretos debajo de la zona desmilitarizada. Interceptamos creo que unos 5 túneles, pero los desertores nos hablaron de 12 o más. El mayor de los túneles fue descubierto en 1975. A través de él, los norcoreanos hubieran podido trasladar cada hora cientos de soldados totalmente equipados.
Y repentinamente, el 30 de junio de 1975, durante una reunión de la Comisión del Armisticio, los guardias norcoreanos atacaron al mayor Daryl Henderson. Fue este otro ataque planificado para provocar a las fuerzas estadounidenses. Me encontraba aquí, en este punto. Siempre estábamos en minoría, 2 o 3 a 1, y ellos violaban el armisticio constantemente. Justo allí es donde fue pateado casi hasta morir el comandante Henderson. El comandante Daryl Henderson fue evacuado a Estados Unidos, donde fue atendido en un hospital, pero perdió el habla para siempre. Hubo muchos incidentes entre el norte y las fuerzas de la ONU. Detalles pequeños, a veces, como pisarnos, escupirnos. Todo para hacernos saltar y decir luego que la culpa era nuestra. Corea del Norte quería romper el ánimo de las fuerzas que guardaban el sur, poniendo a prueba sus nervios una y otra vez. El 18 de agosto de 1976, las fuerzas de Naciones Unidas y trabajadores de mantenimiento de Corea del Sur entraron en el área de seguridad compartida para podar un álamo que impedía la vista del puente sin retorno desde el punto de control número 5. Necesitábamos observar las actividades de los norcoreanos, pero el árbol estaba tan crecido que nos impedía ver y reaccionar ante una situación que pudiera producirse allí. Se había notificado oportunamente a las autoridades del armisticio que íbamos a proceder a la poda del árbol. Todo estaba en orden, y así durante años. A las 10:30 de la mañana, 5 podadores surcoreanos y 12 guardias de seguridad estadounidenses entraron en el área. El capitán Arthur Boniface estaba al mando, ayudado por el capitán Kim del ejército surcoreano y el teniente Mark Barrett. El pelotón del teniente George Bainey estaba posicionado más allá como fuerza de apoyo. Éramos la fuerza de reacción rápida, posicionada 300 metros más allá. No podíamos ver lo que ocurría, ni oíamos nada. Dependíamos o bien de una línea de tierra o de la radio. Cuando percibimos algo anormal, tratamos de asegurarnos pruebas fotográficas. Las fotos del 18 de agosto se tomaron desde el puesto número 5. 2 oficiales norcoreanos y 9 soldados fueron a ver qué sucedía. El oficial norcoreano más antiguo era el teniente Pak Chol, un guardia veterano más conocido por teniente Bulldog. Los soldados del área sabían que si aparecía el teniente Bulldog, algo iba a suceder. El capitán Boniface estaba a 2 o 3 metros de donde yo estoy ahora, hablando con el teniente Bulldog. Entonces 3 o 4 soldados norcoreanos atravesaron el puente sin retorno. A los 20 minutos de haber empezado la poda, Pak ordenó de repente que no siguiesen podando. Boniface se negó. Discutieron entre ellos y los ánimos se enrarecieron. Y entonces lo último que vi antes de que sucediera todo fue que traían un camión que describió un círculo y del que salieron unos 15 soldados norcoreanos. Temí que algo ocurriera porque además nosotros estábamos en minoría, como 3 a 1. Me iba a acercar cuando el teniente se quitó el reloj, lo envolvió en un pañuelo y se lo guardó en el bolsillo de la guerrera. Entonces yo me moví hacia aquí, porque no quería ser un blanco fijo. Pak se volvió hacia su tropa y ordenó: Moyori Yugyu. Más tarde, un Katusha me contó que había dicho matadlos a todos. El caso es que se echaron encima de nosotros todos a una. Los soldados de Naciones Unidas estaban en minoría y tenían un muro a sus espaldas. Estaban obligados a luchar. Me quedé de espaldas porque nos habían empujado hacia atrás con el impacto de todos los norcoreanos sobre nosotros. Fue un caos. El sargento Bickley estaba hombro con su mejor amigo, el soldado de primera Brian George. Yo estaba en este lado y él en este, y se fue por ahí. Al otro lado del muro, en una zona pantanosa, el soldado George se defendía como podía. George me contó más tarde que el teniente había bajado a ayudarle y le había quitado de encima a un norcoreano. Lo último que recordaba era que el teniente estrangulaba al otro y decía: venga, vámonos, vámonos. Al mismo tiempo, el sargento del pelotón del teniente Chobaini llegaba al punto de control número 2 y al ver lo que ocurría llamó por radio. Dijo: algo está pasando, creo que están luchando. En cuanto escuchamos eso nos fuimos para allá. El general de brigada John Sinclair, jefe de Estado Mayor, estaba en su oficina despachando con sus oficiales en el momento del incidente. Llegó una llamada urgente desde el área de seguridad compartida.
diciendo que se había iniciado un incidente. Me extrañó mucho porque desde el principio habíamos realizado una acción muy bien coordinada. Los soldados norcoreanos se arrojaron sobre el equipo de podadores, quitándoles las hachas y atacando a los oficiales y soldados americanos. Había otra valla que atravesaba esta área. No estaba abierto como está ahora. En una situación de emergencia como esta, el procedimiento consiste en reunirse en el punto de control más cercano. Yo estaba luchando con el tipo que tenía un hacha en la mano. Logré levantar la mía, agarré el hacha y me entró por aquí. Pero en el fragor de la batalla, que duró unos 4 minutos, no me di cuenta del corte hasta llegar al puesto de socorro. 7 soldados estaban gravemente heridos. El capitán Boniface yacía muerto. Cuando doblamos la curva y nos acercamos, ya se estaban dispersando. Los norcoreanos empezaban a correr hacia su territorio, atravesando el puente sin retorno y abandonando sus puestos de control. Hubo una lucha. Había gente herida y mucha más gente abatida. Ahora debíamos tratar de identificarlos a todos. Faltaba una persona, el teniente Mark Barrett. Mirando las fotos se ve al teniente Barrett arrojándose por ahí, y al menos a 2 norcoreanos detrás de él. El soldado Brian George, miembro del pelotón de Bickley, le dijo que el teniente Barrett se había salvado. Fue lo último que supimos del teniente Barrett. Uno de los miembros del pelotón me dijo que creía haberlo visto luchando al lado del puesto de control norcoreano. Organizamos entonces la búsqueda en el pequeño pantano que está detrás del puesto, y allí estaba el cuerpo del teniente Barrett. Lo notificamos al Centro Militar de Mandos de Washington. El presidente Gerald Ford fue informado cuando se encontraba en la Convención Republicana Nacional. Los altos mandos de la Casa Blanca se reunieron para tratar sobre la agresión norcoreana. Naciones Unidas envió una notificación urgente a Corea del Norte para un comité de emergencia, pero no obtuvieron respuesta. Mientras las altas esferas decidían qué hacer ahora, muchos de los supervivientes sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Te cambia la vida, porque tienes que recoger a un soldado cuyo cuerpo está sin vida. Y tienes que cargarlo en un vehículo, tratando de llevártelo de allí. Fue solo un instante el que cambió mi vida. Y cambió la naturaleza de las relaciones en la zona desmilitarizada. Fue como un sueño. Yo pensé que iba a despertar y que aquello no habría sucedido. A veces crees estar soñando, pero chascas los dedos y te despiertas. Pero esto había sucedido de verdad. Mark Luttrell era guardaespaldas y chofer del capitán Boniface. El 18 de agosto yo no estaba con él porque me había enviado a hacer unas diligencias y él volvería en 2 días. En todo el año fue la primera vez que yo no estaba allí con él. Me parece muy extraño regresar aquí, a este lugar donde él falleció. El comandante Henderson, de regreso en Estados Unidos tras su incidente de un año atrás, era una prueba viviente de las agresiones norcoreanas en pro de beneficios políticos. Yesterday or the other day was not a spontaneous incident. I think it was thoroughly approved and staged by North Korean high authority. No creo que Estados Unidos pueda permitir una situación en la que los americanos sean asesinados sin mediar una provocación y que no se tomen represalias. Se desarrolló un plan que precisaba de una masiva presencia de efectivos en aire, tierra y mar. Las probabilidades son de 50 contra 50. A las 7 o poco después, estaremos en guerra. El 19 de agosto de 1976, en la comandancia de la ONU, pocas horas después del incidente de las hachas, el equipo del general Stilwell elabora un plan que devuelva a la ONU sus derechos en la zona desmilitarizada, intimidando al mismo tiempo a los norcoreanos. Aquella noche elaboramos un plan que consistía en ir a talar el árbol para que no surgiera de nuevo el mismo problema. La misión de talar el árbol recibió el nombre en clave de Operación Paul Van Jan, por el mítico gigante Lumberjack.
El rasgo crítico del plan era hacer creer a Kim Il-sung que si emprendía alguna acción contra los hombres de la operación Paul Banjan, su país se exponía a la aniquilación. Como parte del plan general, un escuadrón de F-11s debía volar a Daegu, Corea, sin ninguna escala. La séptima flota al completo debía mantenerse a la vista de las aguas coreanas, dando vueltas sobre la península. Todos los escuadrones con base en Japón, Okinawa y Filipinas fueron enviados a sus bases de combate en Corea. Nosotros llevamos, sin ningún secreto, toda nuestra artillería a sus posiciones de combate. El 8º regimiento al completo y sus dotaciones coreanas entraron en posición de combate. Todo esto debía convencer al norte de que íbamos en serio y que ellos solo tenían que responder a nuestra solicitud de una comisión de investigación. Pero todos pensábamos que igualmente podríamos ir a la guerra. Antes de amanecer el 21 de agosto, el general Stilwell fue informado de que todas las unidades estaban en sus puestos y que la operación Paul Banjan podía comenzar. Minutos antes del plazo fijado por nosotros, dimos la orden de ejecución del plan. A las 6:48 de la mañana, la operación Paul Banjan estaba en marcha. El capitán Viera dirigía las fuerzas hacia el área de seguridad. Los aviones de combate fueron lanzados desde la cubierta del USS Midway y los reactores volaban a la altura justa para hacerse visibles a los radares norcoreanos. En los helicópteros sobrevolaba una compañía de infantería armada justo al sur de la zona desmilitarizada, bien a la vista. Algunos B-52 sobrevolaron directamente la zona desmilitarizada hasta la frontera de Corea del Norte y daban vueltas sobre ese punto como si estuviéramos ensayando un ataque a Corea del Norte. Y después enviamos una unidad a cortar el árbol. A las 7 en punto de la mañana entraba en Panmunjom el destacamento destinado a la tala del árbol. El teniente Steve Ankley era el jefe del pelotón de americanos y soldados Rock para la seguridad. Yo giré el camión con la parte trasera en el puente sin retorno para bloquear la entrada a los norcoreanos. Coloqué un grupo de hombres frente al vehículo y otro grupo alrededor del árbol. Y el tercer grupo lo dejé a nuestra izquierda al lado del puesto de guardia norcoreano. Los técnicos se pusieron manos a la obra para cortar el árbol. Yo me turnaba entre mis 3 grupos, hablando con ellos y asegurándome de que todos ellos estuvieran sincronizados. Yo iba en el vehículo de cabeza. Y cuando doblamos la curva le puedo decir que no tenía miedo en absoluto. Esperaba acontecimientos. Después de bajar del vehículo, la patrulla rodeó el árbol. Yo ocupé mi puesto con el capitán Surron y su operador de radio. A los 10 minutos de iniciada la operación, un convoy norcoreano con 150 soldados fuertemente armados hizo su aparición. Vimos a los soldados que venían. Llevaban armas automáticas con el fin de intimidarnos, enseñándonos sus efectivos y acercándose a nuestro puesto de guardia, que se encuentra a apenas 150 metros del puente sin retorno. Pero cuando vieron el masivo despliegue de las fuerzas de la ONU, buscaron cobijo tras una tapia y no salieron de allí en todo el tiempo. A las 7:45 la mayor parte del árbol había sido cortada, pero se dejó un tocón como monumento y recuerdo a los norcoreanos de lo cerca que habían estado de desencadenar una guerra. El 21 de agosto, justo después de la operación Paul Bunyan, hubo una reunión de emergencia MAC. Nos prometieron que los representantes de la Comisión del Armisticio estaban de camino para asistir a la reunión MAC. Y en esa reunión, que se celebró por la tarde, el delegado norcoreano leyó un mensaje firmado por Kim Il-sung en el que pedía disculpas. Yo era guardia de seguridad y estaba al otro lado de esta ventana. Vi al general Han sentado aquí
y vi cómo le pasó una nota al almirante Fruden. Cuando pasó la nota de Kim Il-sung, movió la cabeza y dijo: lamentamos el incidente del 18 de agosto. Y el almirante Fruden le espetó: eso no es suficiente. En la actualidad, el lugar del árbol lo ocupa un monumento de cemento como recuerdo imperecedero de una poda rutinaria que estuvo a punto de provocar una guerra mundial. Antes de los incidentes del 18 de agosto y el del 21, el llamado Paul Bunyan, no había barreras. Era un área totalmente abierta. Nosotros teníamos la responsabilidad de patrullar en ese lado y ellos en este. Pueden ver que ellos estaban en su lado de la barrera, pero las órdenes se entremezclaron entre norcoreanos y Naciones Unidas y ahí empezó el problema. De nuevo, la región había estado a punto de entrar en guerra. Pero por primera vez, Corea del Norte presentó disculpas públicamente por su actuación contra las fuerzas de la ONU. Se evitó la guerra, pero las dos Coreas seguían creciendo por separado y el futuro nunca fue más incierto. Después del incidente del árbol en 1976, la zona desmilitarizada estaba en calma. Las constantes patrullas y la vigilancia de alta tecnología habían reprimido las agresiones y las infiltraciones de espías norcoreanos. Entonces Corea del Norte se dedicó a atacar lejos de la zona, en el mar y en otros puntos. En 1974, el norte había realizado un intento de asesinato en la persona de Park Chung-hee, el presidente de Corea del Sur. Las balas asesinas no lo mataron, pero su esposa no tuvo tanta suerte. El segundo intento recayó en el siguiente presidente de Corea del Sur, Chang Du-hwan, en Burma en 1983. De nuevo el presidente se salvó, pero 18 oficiales surcoreanos murieron. Un año después, el 23 de noviembre de 1984, la relativa calma de la zona desmilitarizada se rompió al producirse en Panmunjom un enfrentamiento entre guardias norcoreanos y un comando de Naciones Unidas. Era el día siguiente al Día de Acción de Gracias de 1984 y por ser un día festivo, no había visita turística en Corea del Sur. Un ciudadano ruso, Vasily Matuzov, que participaba en una visita a Corea del Norte, decidió desertar y sin pensarlo atravesó la línea de demarcación militar. Gritó que quería desertar y echó a correr. Armados con AK-47 y violando así el armisticio, los guardias norcoreanos persiguieron a Matuzov no para capturarlo sino para matarlo. So about 10 of them pursuing me and firing Soviet-made machine guns. En cuestión de segundos, reaccionaron las fuerzas de la ONU. Entablaron combate inmediato contra los norcoreanos que perseguían a Matuzov, rodeándolos y causando víctimas entre ellos. Se produjo un hecho desconocido hasta entonces. Los norcoreanos se rindieron. Dejando caer sus armas y levantando los brazos, fueron hechos prisioneros por Naciones Unidas. Los funcionarios de la ONU ordenaron la inmediata liberación de los guardias norcoreanos. Los norcoreanos recogieron a sus heridos y muertos y retrocedieron a su territorio. Cuando llegamos al campo de Kitty Hawk, el ruso me dijo algo así, como que estaba feliz de estar allí. Y yo le respondí: me has costado la vida de un soldado. Eso le cogió por sorpresa. No había pensado en el aspecto humano. Solo pensó en celebrar su libertad. Pero un hombre pagó con su vida por esa libertad y yo me sentí en la necesidad de decírselo. And the only thing I very regret is that one war soldier died of me. Al menos 5 norcoreanos murieron también en el fuego cruzado. Parece que entre ellos estaba el teniente Bulldog, el responsable del incidente del hacha. Hasta el momento, la guardia norcoreana se situaba en sus puestos de cara a los soldados surcoreanos. Sin embargo, a causa del desertor ruso, dieron media vuelta. Hasta el día de hoy, si los surcoreanos vigilan para evitar a los intrusos del norte,
Los norcoreanos vigilan para evitar fugas hacia el sur. Los norcoreanos no cambian su modus operandi, y eso se ha cumplido hasta épocas muy recientes. En 1987, cuando Corea del Sur se preparaba para ser sede de los Juegos Olímpicos, Kim Jong-il, el hijo de Kim Il-sung, envió a 2 terroristas a colocar una bomba en el vuelo 858 de las aerolíneas coreanas con destino a Corea del Sur. La bomba explotó matando a sus 115 pasajeros. Los terroristas norcoreanos fueron apresados y más tarde uno de ellos reveló todo el plan. Al principio, yo estaba firmemente decidida a mantener el secreto aun a costa de mi vida para proteger la reputación de mi amado jefe, Kim Jong-il. Corea del Norte estaba en la lista de países terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos. El objetivo de unificación de la península bajo el consumismo seguía siendo de importancia prioritaria para Kim Il-sung. Ahora se enfrentaba, sin embargo, a un enemigo en el interior del país. Una hambruna se extendió por el territorio y la población pasaba hambre. Sin embargo, Kim Il-sung invertía dinero en el desarrollo de armas nucleares. Se hizo evidente que Corea del Norte aspiraba a la fabricación de armas de destrucción masiva y que los medios de conseguirlas eran especialmente nucleares. En 1994, el expresidente Carter viajó a Corea del Norte en misión especial de paz en un esfuerzo por impulsar el pacto de eliminación de cabezas nucleares. A cambio de acceder al pacto de no proliferación de armas nucleares, Kim Il-sung recibió ayuda para su hambriento país. Nosotros y nuestros aliados entregamos a los norcoreanos más de $1.000 millones en comida, aceite y otras ayudas, pero ellos continuaban con su desarrollo porque eso era imposible de verificar. Aceptaron solo cuando les prometimos entregarles gran cantidad de cosas, pero no tenían intención de cumplir lo pactado. Kim Il-sung recibió millones de dólares en comida y otras ayudas, así como una central nuclear para la obtención de electricidad para el pueblo norcoreano. Sin embargo, los líderes norcoreanos desviaban en secreto comida a los militares y no dejaron nunca de desarrollar armas nucleares. Dejaron morir de hambre a 2 millones de personas y tienen un gulag con unas 2.000 personas. No sé cómo se justifica eso moralmente. Cuando fueron descubiertos, se interrumpió toda la ayuda y la construcción de la central eléctrica. Cuando intervino el expresidente Carter, Corea del Norte no tenía la capacidad que tiene hoy, por tanto no eran tan peligrosos como lo son hoy. Para mí fue un grave error. Y en julio de 1994 todos los progresos alcanzados se detuvieron repentinamente con la muerte de Kim Il-sung. El país lloraba a su gran líder, pero el futuro cada vez era más incierto. Cuando su hijo Kim Jong-il, el tirano que estaba detrás de los ataques terroristas, asumió el poder, el mundo observó y esperó. Entre 1993 y 1995, los norcoreanos cambiaron de líder. Kim Jong-un por Kim Il-sung. Y la amenaza del desarrollo y despliegue de ingenios nucleares en poder de Corea del Norte se materializaba. Desde que subió al poder, Kim Jong-il ha mantenido la postura agresiva del norte contra el sur. Debido a la fuerte seguridad de la zona desmilitarizada, sus incursiones en el sur se hacían en gran escala por vía marítima. El 18 de septiembre de 1996, un submarino norcoreano entró en aguas del sur, desembarcando 26 soldados norcoreanos en Gangneung. Fueron vistos por civiles y se produjo una escaramuza. Murieron 17 surcoreanos entre civiles, soldados y policías. De los 26 norcoreanos, 24 murieron, uno escapó y otro fue capturado. Después, el 29 de junio de 2002, estalló una batalla naval en la costa occidental por la frontera septentrional en disputa. El resultado fue el hundimiento de una patrullera surcoreana y la muerte de 4 marineros. El norte no descansaba.
En 2003, en el 50º aniversario del armisticio, Corea del Norte anunció sus intenciones sobre armas nucleares. Hicieron una serie de declaraciones indicando que se retiraban del Tratado de No Proliferación Nuclear, que no permitirían ninguna inspección, que no tenían intención de hablar con negociadores, todo calculado para desestabilizar la alianza. Siempre proceden igual, son los eternos destructores, son como ese supuesto amigo que aparece cuando menos falta hace. Corea del Norte sigue siendo una de las sociedades más cerradas del mundo. Su principal fuente de ingresos es el contrabando de droga, la falsificación de moneda estadounidense y la venta de armas ilegales a otras naciones terroristas. En diciembre de 2002, el bloque naval de Irak interceptó un barco norcoreano que transportaba misiles, violando la ley internacional. En 2003, Corea del Norte se retiró oficialmente del Tratado de No Proliferación Nuclear y admitió la continuación de su programa de armas atómicas. A pesar del pacto de 1994, afirmaron tener armas atómicas que podían alcanzar la costa oeste de Norteamérica. No sé cómo será el futuro porque no sé qué acciones emprenderemos. Pero sé que si continúa el éxito que están teniendo con el desarrollo de armas y misiles, nos encontraremos frente a una amenaza muy seria. Algunas personas opinan que Corea del Norte podría utilizar una o varias armas nucleares solamente para demostrar que están en posesión de ellas. Desconocemos las auténticas motivaciones de Kim Jong-il, pero es peligroso que haya un dictador cuyos caprichos y decisiones se traducen inmediatamente en actuaciones políticas. La posibilidad de una guerra en la península coreana es real. Este es el punto candente. Los soldados que montan guardia a lo largo de la zona desmilitarizada se dedican a evitar que eso suceda. Una labor de larga tradición en Corea. Hemos invertido los recursos más valiosos de nuestra nación, nuestros hijos e hijas, lo mejor que tenemos. Pero es bastante normal que encontremos a soldados que han elegido servir en este país para defender un territorio que no conocen y a personas que nunca han visto. Se dedican desinteresadamente a cumplir con sacrificio y valor su cometido en la península. Mi padre luchó en Corea y puede estar orgulloso de que la República de Corea sea un país libre e independiente. Me gustaría decir que lo que aquí hemos hecho en los últimos 50 años es prevenir una segunda guerra de Corea a gran escala. Es difícil ponerle precio a algo así. Pensemos en la policía cuando no se producen delitos. Eso no quiere decir que se necesitan menos dotaciones, sino que la policía está haciendo su labor. Aquí se han producido muertes de americanos y han muerto coreanos. Ha habido incidentes peligrosos, barcos capturados en alta mar, aviones derribados. ¿Ha merecido la pena? Reconozcamos que sí, porque lo que no ha habido es una segunda guerra de Corea, y por ello todo lo anterior ha merecido la pena.